Las investigaciones sobre el asesinato de 5 choferes entre los meses de diciembre y enero dieron un inesperado giro en los últimos días con el arresto del regidor del municipio de Pedro Brán y también sindicalista del transporte Edrison de los Santos, a quien se le atribuye el haber participado de manera directa en las muertes recientes. Tanto el Ministerio Público como los abogados que representan a los familiares de los choferes aseguran tener pruebas contundentes que ubican al servidor público en el escenario de los asesinatos. En lo que tiene que ver con prueba, es un camión de prueba que hay que lo incriminan. Las experticias del rastreo, seguimiento, levantamiento de llamada telefónica, lo ubican a él en Pedro Brán media hora antes de cometerse el primer asesinato, junto con los autores materiales del hecho. El abogado señala que Edrison de los Santos también aparece ubicado próximo a la escena del hecho en que dieron muerte a Obelmis Guerrero y a Ángel Javier. Se trasladan al lugar donde asesinan vil y cobardemente a esas víctimas. Él se queda a una distancia como de una cuadra de donde están ejecutando los hechos, y luego de que se comunican a través de los teléfonos, él mismo llama de un 809-763-1225, que es su número personal, y ya confirmado por los sicarios que han ejecutado a las víctimas, se juntan, se montan en el vehículo de él y él lo lleva a Pedro Brán, a la calle La Carrera número 5. Asegura además que las vestimentas de los sicarios que participaron en los hechos fueron ubicadas en uno de los apartamentos que posee el regidor en el sector de Pedro Brán, y también señala que ya había una amenaza previa. El imputado, y lo señaló ya uno de las víctimas, o sea, el día 12 ejecuta, el 14 ejecutan a los primeros, y 2 días antes, el 12, él se presenta con una metralleta y lo encañona a ellos, solo que en ese momento no lo ejecutó. La presunta vinculación del regidor con las muertes fue anunciada por la Policía Nacional el 30 de enero, luego de un allanamiento realizado en su residencia en el mismo sector de Pedro Brán, donde es muy conocido. Él dice y sostiene que contra él hay una persecución política. Y precisamente él fundamenta ese alegato en el hecho de que él no ve ninguna prueba legal en su contra. Y por eso él dice que tiene que ser político, porque no encuentra otra explicación. A juicio de su abogado, los elementos señalados carecen de base legal y serán desmontados en los tribunales. Es una acusación que adolece de muchas fallas en principio, y en su oportunidad se van a ir desmontando una por una esas acusaciones. Pero amén del argumento que señala el abogado defensor, la parte civil y el Ministerio Público cuentan con muchos otros señalamientos, además de evidencias de la participación de 2 sargentos policiales en los hechos. Todo el mapeo que se ha hecho, las notas de voz del celular, donde él le dice a Félix Lora de Jesús, después que él mismo le prepara los documentos para sacarlo del país, como en efecto lo sacó del país y está en Venezuela prófugo, donde ellos están conversando, donde él le dice, bueno, te voy a decir la verdad, tú estás suspendido en la policía, pero eso lo estamos resolviendo. Félix Lora de Jesús, quien se encuentra prófugo, y Amaury Cabrera Martínez, quien guarda prisión bajo medida de coerción, están señalados como participantes en los asesinatos junto al regidor de los Santos. El Ministerio Público no ha presentado todavía una acusación. Ha presentado lo que en derecho denominamos una cintila probatoria, donde ellos en principio entienden y lo están sindicalizando como tener responsabilidad en el caso de A, los homicidios, B, de supuesto tráfico de combustible subsidiado y producto de ese tráfico de combustible subsidiado, un lavado de activos. En el sometimiento, el Ministerio Público señala entre las acusaciones enriquecimiento ilícito supuestamente asociado al subsidio de combustible que entrega el Estado a los choferes y que entienden que el regidor manejaría a través de una compañía que posee de venta de gasolinas a domicilio. Presunto jefe de una red de sicarios que opera desde el año 2006, que habría matado a varias personas con la particularidad de que supervisaba las ejecuciones. Sobre los policías involucrados, la acusación señala que figuran en la nómina de una Trafin. Con respecto a lo que menciona
que tiene que ver con el supuesto sicariato, ellos están confundidos o confundiendo, porque ellos dicen que él está colocando, manejando el vehículo y luego supuestamente le está mandando a hacer. Entonces, o manejaba o mandaba. Pero también han dicho, además, que no era él, sino que el autor intelectual es otro. Sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del regidor, preso por 1 año bajo medida de coerción, el abogado José Rafael Ariza dice que se circunscribe a su trabajo. Él tiene una casa grande en un barrio que se llama Pedro Brán, y la casa de él es más grande que las otras. Pero él puede tener la casa como él quiera, dependiendo del producto de su dinero, que tampoco se dice que, yo te puedo decir que sea un hombre rico. Él no tiene fortuna. Él lo que es un hombre trabajador, ha logrado negociar consiguiendo permisos, M11 se llama, que son los permisos para estaciones de gasolina. En cuanto a las muertes, presidentes de otras federaciones como Antonio Marte también expresaron su preocupación. Yo vengo dando desde 2002, le vengo diciendo que en el sector de transporte está metido el narcotráfico, vamos a decir, en algunos, porque algunos choferes he dicho que consumían cocaína y marihuana. Pero en medio de las acusaciones, llama la atención las razones que podrían haber llegado al regidor a cometer las muertes en caso de que sea realmente culpable. Es una lucha por el control de las rutas de transporte, porque ocurre que Fenatrapego y Unatrafin, los dos, estaban compartiendo un mismo corredor. Unatrafin quiere arrebatárselo y como no ha podido comprárselo por vías pacíficas, apeló a medios de violencia. De ser así, la situación deja establecido de manera clara la falta de control absoluta por parte del Estado en el tema del transporte, ya que llega a sus consecuencias más peligrosas. Realmente la situación del transporte en la República Dominicana ya colapsó. Estamos en un estado de emergencia. Estos problemas que nosotros estamos viendo hoy, los extremos a donde ha llegado, viene de hace mucho tiempo. El legislador Tobías Crespo señala como causa fundamental de que la situación se haya ido de las manos al gobierno la creación de diferentes instituciones que terminaron por disolver la verdadera autoridad. El momento en el cual el Estado empezó a perder el control fue cuando creó en el año 1979 por decreto la ONATRATE. Luego vino en el año 1987 y creamos la OTTT. Luego, 10 años después, creamos la ONSA y la AMET. En el 2004, en el año 2000, se aprueba una ley del CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Taxi. Luego, en el 2005, se crea por decreto también la OPRED. Y en el 2007 se crea el FONDET, el Fondo de Desarrollo de Transporte. Todos estos decretos, con el tiempo fueron minando la autoridad de la única institución que existía, que era la Dirección General de Tránsito Terrestre, y desmembraron la única que está por ley. Y hemos creado alrededor de 8 instituciones por decreto, donde no sabemos quién dirige, cuál es la autoridad y donde no hay una política única oficial del sector. Entiende que para retomar el control de la situación se debe comenzar por una nueva disposición legal. Yo creo que esta situación se va a seguir dando si no se le aborda con un marco regulatorio donde se definan de manera clara de quiénes son las rutas, quién es el propietario de las rutas, quién las concesiona, quién las licita, quién las opera. Reveló que en la próxima legislatura, que abre el 27 de febrero, el presidente Danilo Medina introducirá al Congreso Nacional una nueva legislación alusiva al tema, debido a que la vigente data de 1967. Estamos hablando de que el Estado debe, como ente regulador, pues retomar el Estado de Derecho. La nueva ley buscará resolver además el tema de los subsidios, que ha sido lo que, según las autoridades, ha provocado más daño en el sector transporte. Nosotros estamos en una política de subsidio que es la más perniciosa y es la que se presta más a corrupción. Dice que el subsidio que se le entrega a los choferes ronda los 4 millones de pesos por mes y no se fiscaliza por mantener la política errada de no interrumpir a tiempo las malas prácticas. Con el tema de los choferes, ya la sangre llegó al río.
Ojalá que la corriente no las arrastre hasta los usuarios que nada tienen que ver con el conflicto, que irónicamente es originado por los beneficios que se supone le corresponden a los ciudadanos.